Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos los pastores Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar hasta sus casas, hasta sus hogares con una palabra orgánica, sin añadiduras, una palabra del nuevo pacto, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, directamente para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia, y como siempre, arrancamos con música. Así es, preciosa familia, y los vamos a dejar con una canción que se titula Hoy te conozco. Y dice así, disfrútala. Escuchaba hablar de ti, no podía comprender cómo me puedes amar si no te podía ver. Muchas veces intenté encontrarte y ser feliz, de un lado a otro caminé, hasta que un día entendí que tú siempre, Dios, has estado ahí. Siempre he sido yo el perdido y tú me encontraste a mí. Hoy te conozco, hoy te puedo ver, mi Dios, hoy te conozco. Te siento dentro de mi corazón y sé que eres real. Por el amor que siento en mí, puedo declarar, Señor, que hoy te conozco. Escuchaba hablar de ti, no podía comprender cómo me puedes amar si no te podía ver. Muchas veces intenté encontrarte y ser feliz, de un lado a otro caminé, hasta que un día entendí que tú siempre, Dios, has estado ahí. Siempre he sido yo el perdido y tú me encontraste a mí. Hoy te conozco, hoy te puedo ver, mi Dios, hoy te conozco. Te siento dentro de mi corazón y sé que eres real. Por el amor que siento en mí, puedo declarar, Señor, que hoy te conozco. Hoy te puedo ver, mi Dios, hoy te conozco. Te siento dentro de mi corazón y sé que eres real. Por el amor que siento en mí, puedo declarar, Señor, que hoy te conozco. Hoy te puedo ver, mi Dios, hoy te conozco. Te siento dentro de mi corazón y sé que eres real. Por el amor que siento en mí, puedo declarar, Señor, que hoy te conozco. Hoy te puedo ver, mi Dios, hoy te conozco. Te siento dentro de mi corazón y sé que eres real. Por el amor que siento en mí, puedo declarar, Señor, que hoy te conozco. Que hoy te conozco. Que hoy te conozco. Que hoy te conozco.
conozco. Así es. El ser humano está buscando a Dios, pero resulta que Dios se encuentra en el mismo lugar. Él no está perdido. Sí, a veces yo escucho personas que dicen, yo encontré al Señor, y yo le pregunto, ¿y acaso el Señor estaba perdido? ¿No será que el Señor nos encontró a nosotros? Él siempre está a la puerta tocando y llamando, y Él dice que si abrimos, Él entrará y cenará con nosotros y se quedará a vivir con nosotros. Así es, preciosa familia, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocerlo. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, y el tema de este mensaje, de esta enseñanza, de esta predicación, como tú le quieras llamar, se titula La peor estafa. La peor estafa. Hay personas que piensan que la peor estafa es que le roben dinero, o que le roben sus propiedades, o que le roben su identidad. Hoy en día todo el mundo muy preocupado, ¿sí?, en que no le roben su identidad. Pero la peor estafa es cuando una persona ha creído la mentira, porque recordémonos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Satanás es el padre de la mentira. Él es especialista, él tiene un doctorado en mentira y él sabe cómo mentir a cada persona. Según su crianza, según sus estudios, según su ideología, según su filosofía, según del país donde venga, donde haya nacido, en fin. Él es padre de mentira y él fabrica una mentira especial y específica para cada persona. Y a veces las personas creen la gran mentira de que al cielo se llega si nosotros nos portamos bien, que al cielo se llega si somos personas de caridad y ayudamos al prójimo. En otras palabras, que al cielo se llega cuando nosotros le demostramos a Dios de nuestra manera humana de qué tan buenos somos. Y eso lo podemos ver pues a través de las personas entregándose a una religión, dedicándose a mejorar su comportamiento, a cada día pensar más en el prójimo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las religiones, las filosofías, las ideologías, ¿sí? Pero resulta que el ser humano cuando perdió ese regalo maravilloso de la vida eterna en el jardín del Edén, pues el ser humano quedó separado de Dios y no hay nada que el ser humano pueda hacer para él volver a conectarse con Dios. Por eso la buena noticia es que Dios lo hizo por nosotros. Dios se hizo hombre, ¿sí?, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y vino a la tierra a compartir nuestra humanidad para que por medio de él nosotros podamos recibir de su divinidad y poder nuevamente recibir ese regalo maravilloso. Entonces, la peor estafa es cuando tú crees las mentiras de Satanás, de que tu religión te va a salvar, de que tu filosofía te va a salvar, o como a veces digo con personas que me encuentro que llegan a un punto donde dicen que ellos son ateos, que no creen en nada, y yo les digo, pues tienes que creer en algo, tienes que creer en ti, tienes que creer que tú existes, que eres real. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí mismo se va fabricando su propia religión, su propia creencia, y por eso hoy en día hay millones de religiones, porque cada persona hace su religión a su manera, la adapta a su manera, toma lo que le gusta, toma lo que no le gusta, y en fin, todo eso es una estafa, porque solo hay una manera de nosotros poder llegar al cielo, y esa es a través de Jesucristo. Y vamos a ver cómo es esa manera, y para eso vamos a ir al Evangelio de Marcos, y vamos a buscar en el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, ¿sí? Si estás ahí con nosotros, búscalo también, aunque lo ponemos siempre en la pantalla, versículo 34, y vamos a leer del 34 al 38, y vamos a ver cómo nosotros podemos, ¿sí?, obtener esa nueva naturaleza que se perdió en el jardín del Edén. La palabra dice, recuérdense que el primer Adán era alma viviente, pero el segundo Adán, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, es espíritu vivificante, es decir, que ahora cuando Cristo llega a la vida de una persona que cree en Él, ¿sí?, creer en Él es lo que nos lleva a conocerle. Y esto es muy importante y se lo voy a explicar brevemente. Hay personas que creen en alguien que no conocen. ¿Por qué? Porque alguien les habló. Hay muchas personas que van a muchas iglesias, muchas congregaciones y creen en Jesucristo por lo que escuchan a otro hablar, pero aún no le conocen.
Entonces usted puede creer en alguien, pero ¿qué sucede cuando usted solamente cree y no llega a conocer? Y ese conocer tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y vamos a ver por qué no ocurre el nuevo nacimiento en muchas personas. Porque se quedan solo en el creer, solo en el creer. Y la palabra misma dice que Satanás y sus demonios creen y tiemblan. O sea que aunque ciertamente la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ese es un creer que nos lleva al conocer, ¿sí? No es un asunto de que yo tomo algunos puntos del cristianismo que me gustan y cojo otros de mi religión y cojo otros de otra filosofía y hago mi propia religión, mi propia ensalada, iguala y ya me siento bien, pero entonces cuando no me siento tan bien con algo busco un reemplazo, acomodo por aquí, busco por allá y así se la pasa el ser humano. ¿Por qué? Porque cree hoy en una cosa y mañana cree en otra, porque viene una persona y le cuenta algo diferente. Es como, por ejemplo, es como que si viniera una persona a nuestra casa y me comenzara a mostrar pruebas y evidencias científicas, biológicas, genéticas, de que mi esposa Carolina no existe. Y yo me siento a escucharlo y por dentro yo digo, pero este tonto, ¿qué le pasa? ¿Cómo que no existe? Yo la conozco, ella vive conmigo, vivimos juntos, compartimos una vida juntos. Y eso es lo que sucede cuando una persona conoce a Jesús y nace de nuevo. No hay doctrina, no hay religión, no hay creencia, no hay ideología ni filosofía que te pueda robar esa verdad de que ciertamente Dios vive en ti, de que ciertamente el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, de que estás en paz con Dios y sabes y estás seguro de que el día que nos toque partir de esta tierra iremos a su presencia porque su palabra dice ausente del cuerpo, presente con el Señor. Entonces, creer es un asunto que se queda muy superficial porque el creer nos tiene que llevar al conocer. Y una cosa es que yo escuche a alguien hablando de que Jesucristo es mi sanador y yo lo creo, y otra cosa es conocerlo cuando lo experimento en mi cuerpo y creo en su salud divina que fluye de adentro hacia afuera, restaurando mi cuerpo, sanando mi cuerpo, reparando mi cuerpo, porque su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados y curados. Entonces, cuando yo conozco es porque tengo una relación personal. Cuando yo conozco es porque tengo una experiencia personal tan real, tan poderosa, que nadie la puede arrebatar de mi vida. Por eso la persona que nace de nuevo no vuelve atrás nunca. Si hay una persona que tú has conocido que en algún momento profesó ser de Cristo y lo viste, que de repente se apartó por años y no quiso saber nada y lo niega, es porque fue una persona que creyó pero nunca nació de nuevo porque no conoció. Recordemos lo que la palabra dice. El Señor dijo, y en aquel tiempo vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjese bien, son cosas buenas, cosas positivas. Profetizaron, es decir, hablaron la palabra de Dios, ¿sí? Echaron fuera demonios. ¡Wow! Y el Señor dice, y les diré en aquel tiempo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Wow. ¿Cuántas personas tenemos hoy en día que asisten con regularidad a una congregación, que llevan años sentados en un lugar, profesando ser cristianos y aún no han nacido de nuevo? Aún no han experimentado el conocer. Te sorprenderás de la cantidad de personas que han sido engañados, por eso se llama la gran estafa, y creen que son de Dios cuando en realidad no lo conocen. Exactamente. No lo conocen. Y por años se puede ver en sus vidas que no manifiestan la vida de Cristo, pero ellos siguen profesando que sí. Es como aquella persona que no quiere ver la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad, cuando se te expone verdaderamente de que cuando hay un conocer, cuando hay un nuevo nacimiento genuino, ya tú no puedes volver atrás al vómito anterior, ya tú no quieres saber nada de la religión, ya tú no quieres saber nada de la tradición, ya tú no quieres saber nada de todas esas costumbres, ¿sí?, que van pasando de generación, porque has creído en algo mejor y conoces algo mejor y tú dices, no, pero es que ya todo está en Cristo. ¿Qué ando yo buscando aquí y allá? Entonces,
¿Por qué es que hay personas que son fácilmente engañadas y se dejan estafar? Porque piensan que Dios es para nosotros y para que Él nos ayude a mejorar nuestra vida y para nosotros ser mejores personas y para nosotros ser mejores ciudadanos, para nosotros ser mejores familiares, y resulta que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no tiene que ver nada con eso, aunque eso sí es fruto de una vida real y genuina de una persona que ha nacido de nuevo. Exactamente. Perdonen en este paréntesis. Porque todas las tradiciones y todas las cosas que se salgan de la palabra de Dios, aunque se vean y suenen muy bonitas, no tienen nada que ver con el Dios vivo y verdadero, que tiene un nombre propio y es Jesucristo. Así es. La manifestación de Dios. Eso es muy importante, porque hay personas que se pueden sentir heridas de que, están hablando de mi religión. No, de todas las religiones. Todas. Que profesan conocer a Dios, pero completamente niegan a Jesucristo como el único Dios y Salvador personal. Entonces, vayamos a Marcos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 34 al 38. Y mira lo que dice. Este es nuestro Señor Jesús hablando, este es Dios mismo hablándonos. Entonces, tú tienes que prestar atención a lo que decía Jesús y lo que continúan hablando y lo que continuaron hablando los discípulos y los apóstoles, porque ellos simplemente repetían, ¿sí? Porque estaba sembrado en ellos el mensaje verdaderamente. Y vamos a ver lo que dice la palabra rápidamente en Marcos 8, 34 al 38, dice así. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Poderoso, fíjate bien. Clarísimo. Entonces, ¿qué sucede? Wow. El Evangelio, que quiere decir buenas noticias, en realidad no es una invitación a mejorarte a ti, a mejorar tu carácter, a mejorar tu temperamento o a ver qué clase de arreglos Dios le va a hacer a esa naturaleza que está en Adán, a una naturaleza que está separada de Dios, a una naturaleza que está bajo condenación, porque la palabra dice, fíjate bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, es decir, nosotros, podamos ser salvos por medio de él. El que cree no es condenado, pero el que no cree está bajo condenación. Entonces, todas las personas que no han creído en Jesucristo, que es Dios, que no han creído, que no han nacido de nuevo, están automáticamente bajo condenación porque siguen en Adán, siguen en esa naturaleza caída, separada de Dios, una naturaleza que no puede tener comunión con Dios, una naturaleza que no se puede acercar a Dios porque es una naturaleza de pecado en donde las personas practican el pecado haciendo el bien y haciendo el mal. Fíjese bien. Y usted dice, oye, ¿pero por qué? ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, muchos vendrán en aquella hora y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Es decir, hablaron la palabra de Dios. En tu nombre echamos fuera demonio. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? Toda persona que está en Adán sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque eso fue lo que le sucedió al ser humano. El ser humano cayó en la mentira del enemigo y quiso ser como Dios y conocer del bien y del mal, y murió espiritualmente, quedó separado de Dios. Lo que quiere decir que si tú sigues comiendo de ese árbol, aunque sea del bien, ante la justicia de Dios sigue siendo malo. Eso no te da
la salvación, eso no te da una nueva naturaleza. Por eso las religiones no tienen la capacidad ni el poder de salvar a nadie, porque todas las religiones, todas las prácticas espirituales, todas las ideologías, filosofías y todas las creencias, aparte de Cristo, simplemente siguen siendo muerte. Lo que buscan es mejorar el comportamiento de una persona, enseñarle principios, fundamentos espirituales, porque el ser humano separado de Dios sigue siendo espiritual, y por eso busquen la religión, busquen las creencias, busquen algo, porque tiene un gran vacío en su corazón que necesita ser llenado, y el único que lo puede llenar es Jesucristo. Pero cuando tú te pones a ver qué clase de invitación nos hace nuestro Señor, en realidad el Evangelio es una invitación para vida. Pero antes de la vida ocurre una muerte, porque Dios no va a mejorar nuestro viejo hombre. Dios no va a mejorar nuestra carne. Dios no le va a hacer un upgrade o una mejoría a nuestra persona. Eso es lo que tratan las religiones y eso es lo que busca el ser humano en hacer entre el bien y el mal. Y resulta que mientras sigas comiendo de ese árbol y no comas del árbol de vida que es Cristo es el árbol de vida, entonces no puedes obtener la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios que solamente se consigue a través del creer y conocer, que quiere decir nacer de nuevo en Jesucristo. Fíjate bien, entonces fíjate bien lo que dice. Dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos. ¿Por qué a sus discípulos? Bueno, porque sus discípulos aún no habían nacido de nuevo tampoco. Porque todavía nuestro Señor no nos había redimido. Todavía Él no había pagado la deuda. Todavía Él no había ido a la cruz. No había muerto. No había sido sepultado y resucitado. Todavía el sacrificio no se había llevado a cabo. No había ocurrido la redención, la propiciación, la justificación. Propiciación quiere decir que nos deja totalmente libre de deuda. Justificación quiere decir que Dios nos mira como que jamás en nuestra vida hemos pecado. Y la redención completa, el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque ningún ser humano tiene la capacidad de arrepentirse de todos sus pecados. En realidad el arrepentimiento es más ya para una persona que ha nacido de nuevo. Y es para un asunto que tiene que ver con las relaciones, en donde hay un cambio de comportamiento. Porque ni siquiera ya nosotros como hijos de Dios nacidos de nuevo, cuando Él dice que nos perdonó de todos nuestros pecados y jamás se acordará de ellos, tú no tienes por qué estar recordándote de esas áreas que sigues fallando. Son errores que sigues cometiendo porque simplemente es un proceso de crecimiento en donde tienes que madurar. ¿A través de qué? A través del ejercicio la mente de Cristo por medio del conocer la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Toda la Biblia, no, la palabra del nuevo pacto, la palabra que nos alimenta en nuestra identidad, la palabra que nos recuerda de la herencia que tenemos en Cristo y el cómo nosotros ahora ser de influencia para que otros puedan conocer a Cristo. Entonces, la invitación que nos hace nuestro Señor es la siguiente. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Y ahí está el detalle. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Niéguese a sí mismo consiste en que tú no te puedes salvar por ti mismo. Quiere decir que no importa las piruetas espirituales que tú trates de hacer, ni que tanto tú trates de impresionar a Dios con tu espiritualidad o con tus obras de caridad o con lo que tú eres o con tu currículum o con lo que sea. No te puedes salvar a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo, es reconocer y decir: Señor, yo necesito un Salvador. Por eso el Señor le decía a los religiosos de esa época, a los fariseos les decía constantemente, le decía: las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes y entrarán primero en el reino de los cielos antes que ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa persona que se cree moral, que se cree religiosa, que se cree buena, o porque yo voy a la iglesia, porque yo hago esto, yo ayudo a los pobres, esa persona al verse ante el espejo esconde la misma inmundicia ante Dios que tiene el pecador, la prostituta o el borracho. La diferencia es que la prostituta se ve tal y cual como está, de inmunda, de sucia, que necesita un Salvador, y reconoce primero, y por eso... Y reconoce a Jesucristo. Exactamente. Como el único. Exactamente. Dios y Salvador. Entonces, lo importante de todo esto, escúchame bien, es que la persona, cuando pasa ese primer paso, de entender que no te puedes salvar a ti mismo y que si continúas por ese camino
como dice la palabra en Proverbio, que hay camino que al hombre le parece camino recto, pero su final es camino de muerte. Y esos son los caminos de las religiones, de las ideologías, de la espiritualidad, del misticismo, de todas estas creencias que forman parte del mundo espiritual, pero que pertenecen al reino de las tinieblas y lo que hacen es alimentar a la persona en Adán, a la persona muerta, separada de Dios. Pero el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Fíjate bien, ¿por qué? Porque la invitación es a morir. La invitación es que Dios te dice, es que yo no puedo hacer nada con lo que tú tienes, esa naturaleza caída no me sirve, yo te voy a hacer nuevo de paquete, y para hacerte nuevo de paquete tienes que tomar tu cruz, porque el proceso va a ser crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado en una nueva criatura espiritualmente hablando, en donde nuestro ADN de muerte es extraído radicalmente y Dios nos coloca el nuevo ADN de vida eterna en Cristo Jesús, donde nos sacan de Adán y nos meten en Cristo, donde nos trasladan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es un proceso de muerte para vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la invitación de la cruz es a morir, el mensaje de la cruz es a morir, porque si no morimos no podemos recibir la vida eterna. Y eso es lo que ocurre cuando tú escuchas que una persona nació de nuevo. Cada vez que yo me encuentro con una persona que me dice que es cristiano, que es creyente, la primera pregunta que le digo, ¿cuándo tú naciste de nuevo? Si no puede responder eso, si no puede compartir un testimonio de vida, de que antes yo no veía más, ahora veo, de que antes yo no sabía a dónde iba, ahora sí sé a dónde voy, y ese saber es porque ahora conozco a Cristo que vive en mí, y sé que eso no tiene que ver nada con las cosas que yo haga aquí en la tierra, porque Él me redimió de todas ellas, porque la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es un regalo de Dios y tiene que ver todo con Jesucristo, con la persona de Jesucristo, y tiene que ver con un proceso de muerte. Por eso hay personas que no nacen de nuevo, porque no están dispuestos a morir a su religión, a morir a su creencia, a morir a su ideología, y están amarrados y atados a una gran estafa que el enemigo les ha hecho, porque les ha hecho crecer que ese camino los va a llevar a la vida, y van por el camino de muerte condenados porque están bajo condenación. Porque la palabra dice, no lo digo yo, no lo dice mi esposa, dice nuestro Señor Jesús que aquel que cree es libre de la condenación, pero el que no cree y no nace de nuevo, aún permanece bajo condenación, y esa condenación es que el día que esa persona parta y deja el cuerpo, no puede entrar al cielo. Va a un lugar que se llama el infierno, un lugar real. Tú crees en el bien y en el mal, pues tú tienes que creer también que existe Dios y existe Satanás. Claro. Y yo creo que no hay persona que niegue esa realidad. Así como existe el amor, existe el odio. Existe el amor, existe el odio, tú lo experimentas, tú lo vives, porque es real, son dos reinos, es un mundo espiritual. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Está la parte buena y está la parte mala. Y te voy a decir algo, Dios no envía a nadie al infierno. El ser humano escoge ir allá por su orgullo. El ser humano escoge ir allá porque no da su brazo a torcer de que no te puedes salvar por ti mismo, de que tu religión no te va a salvar, tu creencia personal no te va a salvar, tus estudios espirituales no te van a salvar, aunque te niegues a creer que Dios existe, aunque digas que no hay nada después de esta vida, la realidad es totalmente diferente. Es como una persona que niegue, fíjate bien, está en un aeropuerto y resulta que en ese aeropuerto todo el mundo está yendo a un lugar, y ese lugar, cuando llegan, después de ese lugar, regresan. Y estamos hablando de miles de personas. Pero entonces esta persona dice, yo no creo que existe ese lugar. Oye, ninguno de los que ha ido y regresado han dicho que no existe. Todos dicen que sí existe. ¿Sí?
Asegúrate que te vas a montar en el avión correcto que va para allá, porque han regresado miles de personas diciendo que es real que el ser humano, cuando el cuerpo físico deja de funcionar, que le llamamos muerte física, sigue vivo su espíritu y su alma y se ve salir del cuerpo. Y estamos hablando ya de millones de personas que testifican eso, que han experimentado que hay vida después de la vida, donde se ha comprobado aún científicamente, y tú todavía sigues en tu orgullo y en no negarte a ti mismo de que es una realidad, de que cuando dejes al cuerpo o vas al cielo si creíste y naciste de nuevo y aceptaste a Jesucristo, o irás al infierno. ¿Por qué no puedes entrar al cielo? Porque no tienes la naturaleza, no tienes la condición espiritual para llegar al cielo. Sí. Al cielo solo llegan los hijos de Dios, y por eso necesitas un cambio de naturaleza. Tu problema no es que seas una mala persona, no, tienes buenas intenciones, tienes buenos deseos, ayudas a las personas, pero eso no es suficiente para llegar al cielo. Necesitas ser hecho de nuevo, y por eso nuestro Señor nos hace una invitación: niégate a ti mismo, toma la cruz. ¿Por qué? Porque la invitación es a morir con Cristo, sepultado con Cristo y resucitar. Por eso nuestro Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y el camino a la salvación es a través por medio de Él. Y para ir por medio de Él, primero hay que negar que no me puedo salvar a mí mismo, que nada me va a poder salvar de lo que yo haga, tomar mi cruz, porque me están invitando es a morir. Y cuando muero y soy sepultado con Él, resucito en una nueva criatura. Y podemos decir, como dijo aquel hombre que el Señor sanó, aquel ciego, y dijo: yo lo que sé que antes no veía, mas ahora veo. Yo lo que sé que no sé todo lo que la Biblia dice, pero yo sé que Dios es real, porque ahora la palabra Cristo vino a vivir en mí. Ahora Cristo vive en mí. Ahora Dios ha derramado su amor en mí, y eso no te lo puede arrebatar nadie, porque el Señor se encargó de que cuando una persona nace de nuevo, ya nadie te puede decir conoce al Señor, porque ya Él está en ti, tú lo conoces y sientes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Exacto. Y sabes que eres de Dios, y sabes que el día que dejes este cuerpo te vas a su presencia, porque ocurrió algo milagroso, que no solamente creíste, sino dijiste: Señor, me niego a mí mismo, tomo esta cruz, porque yo quiero eso que tú me estás ofreciendo. Y en ese momento, como dice la palabra, somos hechos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hay un día el cual tú dices: me niego a seguir creyendo mi tontería, mi bobería, a seguir creyendo todas estas estafas que Satanás me ha estado hablando durante años, y ahora creo que ciertamente Jesucristo es quien Él dijo que es, Dios hecho hombre, el camino, la verdad y la vida. Y en ese momento, cuando tomas tu cruz, mira, eso ocurre en un segundo. ¡Pum! Nace de nuevo. Y literalmente el bien ahora sí vivir estás ahí contigo. Exactamente. Wow. Porque ahora es Cristo en nosotros, la por paz. Nosotros y a través de nosotros. Para la siempre. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Tú que estás ahí escuchándonos, ¿por qué en este momento? Si tú crees lo que te hemos hablado, que no te puedes salvar por ti mismo, esta es una oportunidad que Dios te da, una oportunidad más que tienes para negarte a ti mismo, tomar esa cruz y ir camino a esa muerte, para luego poder ser hechos nuevos para vida eterna. Wow. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre, viniste a esta tierra a morir por mí. Gracias por ir a la cruz. En este momento yo tomo mi cruz, Señor, y voy también a ese lugar de muerte. Y soy sepultado contigo, Señor, y resucitado en una nueva criatura. Creo que tú eres el único Dios verdadero, mi Salvador. Gracias, gracias por la sangre que derramaste, la cual quita de mi vida todo pecado, pasado, presente y futuro. Gracias por ese cuerpo que entregaste, a través del cual ahora recibo el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, porque me haces tu Hijo, porque me colocas en el Hijo que es Cristo. Me haces justo, Señor, porque me colocas en el justo que es Jesucristo. Me haces santo porque me colocas en el santo. Gracias porque hoy nazco de nuevo. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Queremos felicitarte. Gracias. Queremos darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra, la familia de los hijos de Dios, los creyentes nacidos de nuevo que conocen a Jesucristo. Gracias, gracias, qué palabra tan poderosa, preciosa familia.
En Cristo todo lo puedes. Todo. Cuando llega Cristo llega la vida, y no la vida temporal, la vida eterna que la comienzas a vivir desde el mismo instante en que recibes a Jesucristo. Bueno, familia, siempre es una bendición. Wow. Estos fueron sus pastores, Javier y Carolina Morín, de Génesis 1:27 Family, diciéndoles hasta la próxima semana. Recuérdense que aquí encontrarán el enlace para que puedan bajar la aplicación de Génesis Online, donde encontrarán muchas cosas buenas, los audiolibros, la música, la Biblia dramatizada, el podcast, las enseñanzas, en fin, todo lo va a encontrar en una aplicación que vas a poder tener en la palma de tu mano. Y le damos las gracias por esas personas que nos están escribiendo, nos están contactando y nos están dejando saber cómo estos mensajes, esta palabra te está ayudando en tu vida diaria como creyente. Compártelo con otras personas, así de esa manera ayudas a propagar este mensaje y que llegue a muchas personas más. Gracias. Reciban un abrazo cibernético. Así es, preciosa familia. Hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.